Esta tarde, hermanos, vamos a traer una corta meditación en la palabra del Señor. Vamos a ver si lo hacemos cortito, pero yo creo que es exactamente lo que Dios quiere decirnos hoy, esta noche. Pensaba en esto. Pues siempre uno piensa qué es lo que Dios quiere traer para nosotros. No se trata solo de venir a llenar un espacio y cubrir a alguien o cubrir el espacio en el púlpito. Se trata de ser los portadores del mensaje que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros y a la iglesia. Y en eso yo pensaba anoche y el Señor me llevó a este pasaje que honestamente nunca lo he predicado. Y sí, me detuve mucho y quiero compartirlo con ustedes hoy, esta noche. Vamos a abrir la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5. Vamos a leer el versículo 16 y 17. Y vamos a leer todo el resto del capítulo, aunque no vamos a estar mucho en el resto, pero vamos a detenernos más en estos dos primeros versículos. Pero para ver el contexto de todo esto, dijimos Gálatas capítulo 5, versículo 16 en delante, y vamos a estar meditando en ello. Y realmente es una palabra, diríamos fuerte, ¿no? Pero no es fuerte realmente, es quirúrgica. Amén. Me encanta cuando la palabra viene siendo así, bien precisa y cortante en muchas ocasiones, y que nos incomoda y nos sacude un poco el polvo cuando nos acomodamos. Amén. ¿No le pasa a usted que cuando deja una cosa por mucho tiempo en un rinconcito agarra el polvo y luego la sacamos y soplamos y la sacudimos para sacarle el polvo? Y uno se pregunta, ¿de dónde sale tanto polvo? Mi esposa limpia 3 veces al día. A veces me frustro cuando la veo limpiando. Me toca andarme moviendo por todos lados. y siempre encuentra polvo, todo el tiempo. Y así nos pasa a nosotros. Nos descuidamos un momento y agarramos polvo. Y dice la palabra del Señor, si lo tienen, nos ponemos sobre nuestros pies, si puede. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice Pablo a los hermanos en Galacia, les dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos, le dice Pablo, se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Luego les dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hasta ahí vamos a quedarnos. Amado Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tu palabra es dulce, aunque es amarga, Señor, al principio, pero es dulce, Señor, con el resultado que hace, Señor, en nuestros corazones. Oro, mi Dios, Señor, que esto no sean solo unos renglones en tu palabra, que esto sea lo que necesitamos esta noche, Señor. Nuestro corazón quizás necesita una cirugía de emergencia hoy, Señor. Mi Dios, yo oro, Padre, para que, Señor, nuestros corazones estén preparados y que tu palabra, que no sea, Señor, mis palabras, mi Dios, por favor, Dios mío, quítame de en medio, Señor. Úsame simplemente como un instrumento más, Señor. Padre, pero que tu palabra sea escuchada clara y fuerte y resuene en nuestros oídos y nuestro corazón, Señor, mi Dios amado, y que tú hagas, Señor, realmente hagas lo que tú dijiste que ibas a hacer, Señor, en nuestras vidas hoy esta noche. Estoy convencido, Señor, que cada uno de nosotros hoy esta noche necesitamos, Señor, esa intervención de tu palabra, Señor, en cada uno de nuestros corazones, mi Dios. Oro, Padre, para que estemos atentos y preparados, Señor amado. Quita toda distracción, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros mismos, Señor, a quitar toda distracción, Dios mío, todo pensamiento vano y vago, Señor, que probablemente está volando sobre nuestra cabeza. Señor amado, ayúdanos a poner nuestros 5 sentidos en este lugar, Señor, a no desperdiciar este momento, mi Dios. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y pensaba entonces en esto, y vamos a hacerlo más como una plática, ya que estamos en confianza, amén. Pero pensaba en esto. En nuestra vida tenemos conflictos todos los días. O quizás no todos los días, pero bueno, sí, todos los días, aunque diferentes conflictos. Hay conflictos en los matrimonios, amén. Ahora es día de poder decir amén, hermanos. Dijo un hermano, y si no puede decir amén, dijo un hermano, aunque sea, ay, diga, dice por ahí. Hay conflictos en nuestros trabajos. Hay conflictos en nuestras familias. Yo siento caliente acá, no sé si solo soy yo. El Espíritu Santo está obrando, hermano. Hay conflictos de todo tipo. Pero hay un conflicto que debemos enfrentar todos los días de nuestra vida. Y estamos hablando del conflicto, precisamente del conflicto que hay entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Lo cual la Biblia dice que se oponen entre sí para que no hagamos la voluntad de Dios o lo que queremos hacer. Ese es un conflicto que indiscutiblemente usted y yo lo estamos peleando, luchando, enfrentando, viviendo todos los días. Y el que diga que no está teniendo ese tipo de conflicto es mentiroso. Porque todos nosotros, toda persona que ha nacido de nuevo, que ha recibido en nuestro corazón al Señor como nuestro Salvador, en ese momento empezamos a tener un conflicto. Y es un conflicto entre nuestra carne y el espíritu. De muchas maneras, de muchas formas, nos enfrentamos a este conflicto en la vida real. Algunas personas lo enfrentan de una forma más agresiva. Otros lo enfrentan
en situaciones más leves. Pero la verdad es que ningún cristiano puede evadir tener este tipo de conflicto entre la carne y el espíritu. Y es de eso que quiero hablar esta noche. El conflicto diario de nuestra vida. Y el texto nos dice que no debemos satisfacer los deseos de la carne. Es decir, tenemos que guardarnos para Dios. Tenemos que guardar nuestra vida para Dios. Y esa es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, el guardarnos para Dios. Es una responsabilidad que cada uno tenemos y es un deber y es un mandato que se nos ha dado a cada uno en particular. ¿Se acuerdan? La otra vez prediqué acerca de sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces es porque es un deber de cada uno de nosotros el guardarnos para Dios, el preservar nuestra vida pura delante de Dios. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? La pregunta es esta entonces, ¿cómo un cristiano puede salir victorioso en este conflicto real? Ahora se nos hablan de muchos conflictos que están sucediendo en el mundo, pero la verdad es que usted y yo tenemos un conflicto real. Tenemos una lucha real todos los días. Desde que nos levantamos, nuestras decisiones van a tener un peso tremendo en nuestra vida. Desde el momento que abrimos nuestros ojos, nuestra mente se activa, nuestro pensamiento empieza a manipular, a crear cosas. Desde ahí estamos nosotros jugando un papel súper importante en cómo vamos a librar este conflicto. No se le olvide que desde el momento que usted abrió los ojos, está abriendo los ojos a un conflicto real. Está abriendo los ojos a una lucha real, espiritual. Desde ese momento estamos nosotros entrando en un conflicto. Ahora, ¿cómo podemos salir victoriosos? Lo lindo de esto es que todos nosotros podemos lograr ser victoriosos. Todos nosotros podemos lograr vencer. Todos nosotros podemos lograr sobresalir y ganar este conflicto todos los días. Todos los días. Podemos lograrlo. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra, cómo podemos lograrlo. Y lo podemos lograr realmente practicando estas siguientes claves de un cristiano victorioso. Cuando se juega un partido de fútbol, aquí vamos a hablar de fútbol, del de verdad, sabemos que hay claves pequeñitas en el partido que marcan la diferencia muchas veces. Hay pequeños detalles que definen a un ganador. Cuando estamos viendo una pelea de boxeo, por ejemplo, hay pequeños detalles que marcan la diferencia. Y en nuestra vida, la Biblia dice que no debemos nosotros, y no me quiero adelantar, ignorar las maquinaciones del enemigo. Y cuando dice que no debemos de ignorar cómo el enemigo o la manera operandis del enemigo, es que usted y yo debemos de conocer a nuestro adversario muy bien y saber exactamente cuándo jugarle la vuelta, saber exactamente cuándo darle, como dirían por allá, un uppercut, un gancho al hígado.
sabríamos exactamente cuándo entrar y salir. Hablando en terminología, por ejemplo, los boxeadores. Puede ser que un boxeador sea muy ágil, muy rápido con los puños, pero hay unos que son muy listos y saben exactamente cuándo entrar y salir. Y eso hace mucho daño. No se trata de estar cuerpo a cuerpo todo el día en una lucha. Se trata de usar la sabiduría. Y el martes escuchábamos, aprendíamos acerca de la sabiduría verdadera, la sabiduría de Dios. Si usted quiere ser victorioso en esta lucha todos los días, debe de poner en práctica la sabiduría de Dios. Ahora, ¿cuáles son las claves que nosotros podemos utilizar para vencer en este conflicto diario? Y número 1, no descuidar nuestra comunión con Dios. En el versículo 16 dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando hablamos de nuestra comunión con Dios, nos referimos a nuestro tiempo de oración. Cuando hablamos de comunión con Dios, nos referimos a nuestro tiempo en la lectura de la palabra del Señor, todos los días. Cuando hablamos de nuestra comunión con Dios, estamos hablando de congregarnos constantemente y asistir a todos los servicios de la iglesia. Eso es tener una comunión con Dios. Eso es fortalecer áreas importantes en nuestra vida que nos ayudan a estar de pie ante todas las acechanzas del enemigo, que nos ayudan a estar vigilantes ante todas las acechanzas del enemigo, que nos ayudan a detectar incluso los ataques del enemigo aún antes de que sean lanzados hacia nosotros, que nos ayudan a detectar incluso cuando vienen a nosotros antes que llegue la tentación. Hemos detectado, tenemos ese olfato cuando sentimos que algo huele mal, porque el Espíritu da testimonio a nosotros mismos, da testimonio de nosotros mismos. El Espíritu Santo nos da ese jalón de camisa. ¿Por qué? Porque tenemos comunión con Dios. Porque tenemos una relación estrecha con Dios. Y somos sensibles a cualquier ataque que el enemigo lance en contra de nosotros. Tenemos los sensores bien activados. Me encantan los carros nuevos porque vienen equipados con todo tipo de sensores. Usted va retrocediendo y se le prenden alarmas, luces por todos lados y le avisa que está a punto de pegarle a algún objeto o algo así por el estilo. Tiene una cámara en el vidrio, va conduciendo. Si no va usted atento, le mueve el volante para avisarle que se está saliendo de la calle, o le prende una luz cuando se va a cambiar de carril para avisarle que está un carro a la par suya. Amén. Tienen sensores activados en todos los lados. Ahora, como cristianos, nosotros debemos de tener esos sensores bien activados que nos van a dar una señal cuando hay algo que se nos acerca, un ataque eminente que el enemigo nos está lanzando. Pero cuando hay comunión con Dios, una persona que ha perdido la comunión con Dios ha perdido el sentido, ha perdido realmente la sensibilidad, ha perdido realmente la dirección. Y esas personas son las que fácilmente caen en la tentación, son las que fácilmente salen bien dañadas en este conflicto diario, son las personas que salen heridas diariamente, son las personas que salen lesionadas en este conflicto, son las personas que salen quebradas muchas veces. ¿Por qué? Porque les faltó la comunión con Dios. No es que Dios lo deje solo en el momento de la tentación. No es que Dios lo tire al abandono. Me encanta, escuché una predicación hace muchos años
ya sueno como viejo, ¿no? Pero no muchos años, hace un par de años. Allá por 2004. Le pregunto a José yo ayer, ¿qué sientes cuando yo digo 2008? Porque le contaba yo que cuando yo iba a la escuela en el 2008, a mí me gustaba leer el periódico, a mí me gusta oír noticias. Me gusta escuchar noticias o leer noticias. En ese tiempo, como la tecnología no estaba o no me había llegado, por lo menos a mí, los maestros se compraban el periódico en las gasolineras cuando iban para la escuela y a mí me gustaba leer el periódico. Y ahí aprendí mucho en lo del periódico, aprendí a leer un poquito y bueno. La cuestión es que no teníamos acceso a una computadora, a un teléfono así tan inteligente. Para mí hace poquito, 2008, hace un par de años. Y le pregunto a Josué, ¿qué piensas cuando yo te hablo del 2008? Y me dice, that's a long time ago, hace mucho tiempo, ni había nacido yo. Y le digo, ya tenés razón, it makes sense, no había nacido. Si a mí me hablan del 95, por ejemplo, claro, y no había nacido yo tampoco. No sé a dónde iba con esto. Esa es una señal de alguien, you're getting old. La cuestión, hermanos, es que nosotros debemos de estar atentos. No sé dónde iba con el periódico, me perdí. Amén. Pero debemos tener esa comunión con Dios. Debemos de estar atentos. Y les dije, para tener esa comunión con Dios, dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu, hermanos? Mucha gente piensa que andar en el Espíritu es que usted ande encendido todo el tiempo y en cada conversación la palabra de Dios dice esto, hermano. Eso no es andar en el Espíritu. Oh, Dios me mostró. Suena bonito, ¿verdad? O el Señor me dijo a darle la mano al hermano y mirarlo. Yo me acuerdo que antes intimidaban a la gente así porque habían mal interpretado que andar en el Espíritu es que usted realmente no está malo, hermanos, pero andar en el Espíritu es tener esa comunión con Dios. Es que usted sepa que entre Dios y usted hay una relación estrecha, pero no de aquí para afuera, ni de aquí para afuera. Es que usted sepa en el corazón que usted y Dios están así todo el tiempo. Que usted esté seguro que Dios está a su lado en todo momento, sin discusión alguna. Eso es andar en el Espíritu, tener esa cercanía con Dios, tener esa relación con Dios, tener esa convivencia con Dios todos los días, tener esa experiencia con Dios todos los días, tener esos momentos de silencio con Dios. Muchas veces a mí me sucede que quiero tener un momento en silencio con Dios. Estas últimas semanas he tenido el honor de andar con Josué todos los días. Y ahora no fue conmigo y me hizo mucha falta. Y le digo yo, no sé qué voy a hacer cuando regrese a la escuela. Porque ya son 3 semanas que no se me despega. Y a mí me encanta, para mí de verdad es un honor que él ande conmigo. Y no paramos de platicar todo el día. No sé ni de qué platicamos, locuras, ocurrencias, lo que se nos atraviese por la mente, de eso hablamos. Y a veces solo queremos escuchar música y a veces, qué sé yo. Pero tenemos esa comunión, tenemos esa química. Disfrutamos la compañía mutua.
disfrutamos el andar cerca. Cuando tantito se me pierde, inmediatamente yo estoy viendo dónde está. No porque tengo desconfianza, sino porque me encanta su compañía. Ese es tener comunión, es tener esa cercanía con Dios. Que usted se sube al carro y que literalmente usted sabe que Dios está ahí con usted. Que usted se bajó del carro y fue a la tienda y usted sabe que Dios va ahí empujando esa carretilla con usted. Que usted agarra una llamada y contesta una llamada. Usted sabe que Dios está escuchando lo que usted está platicando. Abre el teléfono o la computadora y usted sabe que Dios está viendo lo que usted está viendo. Eso es tener una comunión con Dios. Por eso Pablo le dice a los hermanos, andad en el Espíritu. La única forma que usted puede ganar este conflicto diario es andar en el Espíritu, tener comunión con Dios. Y cuando usted tiene esa comunión con Dios, ahora usted tiene el poder para no satisfacer los deseos de la carne. Cuando usted tiene esa comunión con Dios, ahora usted tiene la fuerza para negarse a pecar. Cuando usted tiene esa comunión con Dios, ahora usted fácilmente puede decirle no a la tentación. Cuando usted tiene la comunión con Dios, usted no es presa fácil del enemigo. Cuando usted tiene comunión con Dios, usted no es cualquier cosa que el enemigo puede jugar o hacer con usted lo que él quiera. Ahora usted pone los límites. Ahora usted pone las líneas y marca el territorio. Ahora usted pone esos parámetros en su vida. Ahora usted está en control. Amén. ¿Qué pasa cuando sucumbimos a la tentación? Debemos de hacer una reflexión. Si eso nos sucede, ¿en qué momento dejamos la oración? ¿En qué momento dejamos la lectura, que es que nos enriquece, nos empodera? ¿En qué momento dejamos de enamorarnos de Dios? ¿En qué momento se nos volvió? Yo les digo siempre, por favor, que no se le haga común lo santo, lo divino, la presencia de Dios en su vida. Eso es muy peligroso y yo lo he experimentado en mi vida personal. Es sumamente peligroso cuando la presencia de Dios se vuelve común en la vida de una persona. Porque usted ya se vuelve inmune a la presencia, ya no siente que Dios está ahí, ya no siente su presencia, ya no siente esa calidez. Ya no siente ese calor que Dios nos da. Ya no siente esa protección. Ya no siente esa presencia real en su vida cuando se vuelve común. Amén. Cuando los zapatos se vuelven común, hasta se nos olvida qué color son los que andamos. ¿Por qué? Porque es algo común. Y se los digo sinceramente, a veces yo me pongo los zapatos ya por autonomía. Uno no piensa qué zapatos voy a llevar hoy. Los que hay yo me los pongo y vámonos. Se vuelve común. Hay cosas y nosotros somos buenos para hacer que las cosas se vuelvan común. Y ya no sentimos ese sentido de enamoramiento. Amén. Si es con las esposas y esposos, lo mismo. No permita que se vuelva común en un matrimonio la presencia de la otra persona. Eso es muy peligroso también. Y no estamos hablando de matrimonios, pero se los quería dejar ahí. Uno, dijimos, no descuidar nuestra comunión con Dios todos los días. Todos los días. Número 2. Procurar no darle ninguna ventaja al enemigo. Y aquí es donde estaba ya ratos, me salté un poco. Si usted quiere ser victorioso en ese conflicto que usted está llevando a diario, primero
no descuide la comunión con Dios todos los días. Segundo, no le dé ninguna ventaja al enemigo. La Biblia dice, para que Satanás no os gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Este es Pablo hablando a los corintios. Y le dice Pablo, a los hermanos en Corintio, para que Satanás no les gane ventaja alguna. Les está hablando Pablo a los hermanos acerca del perdón. Y le dice Pablo a los hermanos, perdonen a cualquiera que les ofenda. No le guarde rencor, porque yo también ya los he perdonado. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Satanás va a ponernos cosas en el camino para que tropecemos, con la única intención de hacernos caer. Como quien dice, nos va a poner carnadas en el camino. Va a poner anzuelos en el camino. Va a ponerle lo que a usted le gusta. Va a ponerle lo que a usted le llama la atención. Y eso va a usar. Y por eso Pablo le dice a los hermanos en Corinto, porque no ignoramos sus maquinaciones. Es peligroso cuando usted ignora las maquinaciones del enemigo. Es pero súper peligroso cuando un cristiano ignora la forma en que el enemigo trabaja, porque tarde o temprano va a caer en la red. Tarde o temprano va a caer en la tentación. Tarde o temprano va a ser víctima, una víctima más. ¿Por qué? Porque ignoró la forma en la que el enemigo opera. No es porque no la conozcamos, simplemente la ignoramos. Creemos que simplemente es algo pasajero. Creemos que simplemente es algo esporáneo, algo que pasó, algo que sucedió. Por ejemplo, se nos presenta una tentación y no le damos relevancia, no le damos importancia. Se nos presenta la oportunidad de pecar. Dijo un predicador, cuando la oportunidad y la tentación se juntan, dice él, corra lo más lejos que pueda, porque no tiene ninguna posibilidad de ganar. Y eso es muy cierto. Cuando se juntan estas dos cosas en el camino, la oportunidad y la tentación, es bien peligroso. Y allí en ese cruce de camino, muchos han fracasado, porque no le han dado la importancia que debieron de darle a ese cruce en el camino. Y se quedaron observando y se quedaron queriendo ser analíticos, saber qué es lo que está pasando. Corra, aléjese, váyase lo más lejos que pueda. Amén. Cuelgue esa llamada, cierre ese teléfono, qué sé yo. En este momento yo le estoy hablando al corazón de ustedes, pero quiero que usted sea honesto, no conmigo, con usted mismo y con Dios. Porque todos tenemos esas luchas y todos tenemos esos cruces en el camino y todos sabemos exactamente esas encrucijadas en las que nos hallamos a diario. Corra, no se detenga a observar. Dios no quiere que usted sea analítico de una situación. Corra, acérquese, váyase, regrese a Dios. Busque su presencia. No le demos ventaja al enemigo. Él no juega limpio. Y eso lo sabemos muy bien. Y tan bien lo sabemos que hasta se nos olvida. ¿Por qué? Porque también eso se nos vuelve común. Decimos, el enemigo es sucio, el enemigo no es limpio, él juega sucio.
Pero se nos olvida. Y cuando viene la tentación, se nos olvida que tenemos un acérrimo enemigo que nos odia y que procura nuestra muerte. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos quedamos observando en lugar de correr, en lugar de alejarnos. No nos creamos o no nos consideremos súper humanos, súper espirituales, hermanos, y querer pelear todas las batallas. Hay batallas que no las tenemos que pelear. Hay batallas que está bien correr. Hay batallas que está bien darnos la vuelta y regresar, irnos para la casa, qué sé yo. No todas las batallas las tenemos que pelear. Si usted anda en comunión con Dios, va a tener la sabiduría suficiente para seleccionar qué batallas usted puede pelear. Hay batallas que simplemente no nos incumben y si nos damos la vuelta, hasta ahí llegaron. Ahí terminó todo. Pero muchas veces nos queremos hacer los súper espirituales y queremos entrar en cada batalla, en cada conflicto que se nos atraviesa. No se trata de eso. Se trata de ser sabios. Se trata de ser sabio. Es una realidad. Satanás no desaprovechará ninguna oportunidad para hacernos caer. Quiero que esto lo tenga bien claro usted. Por eso debemos procurar no darle ninguna oportunidad, porque él no va a desaprovechar una sola. La Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y eso es una gran verdad. Todos los días, a toda hora. Debemos cuidar nuestros pensamientos. Debemos cuidar lo que miran nuestros ojos. Y aún debemos de cuidar las conversaciones que nosotros tenemos. Es importante cuidar la pureza de nuestros corazones y de nuestra mente. Y lo que Pablo le dice a los hermanos acá, para que Satanás no les tome ventaja, en contexto debemos perdonar y no guardar el rencor con nadie. Porque eso es una arma que el enemigo utiliza para hacernos caer en amargura. Andar cargando rencor, como decían por allá, calentura ajena, ¿verdad, hermana Rosa? Guardando calentura ajena. Debemos de cuidarnos de todo eso. Número 3. Dijimos que debemos de cuidar nuestra comunión con Dios, si usted quiere ser vencedor. Debe de procurar no darle ninguna ventaja al enemigo. Y número 3, debemos usar lo que Dios ya nos ha dado. Segunda de Timoteo 1:7 dice Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esa es un arma que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí. Y debemos usar esa arma para contraatacar las acechanzas del enemigo. Debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios. Debemos de utilizar ese espíritu de poder que Dios nos ha dado. Tenemos un espíritu de dominio propio. Amén. Y esto es muy lindo, hermanos. Esto es muy lindo y muy serio y muy poderoso. Que Dios nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted cae en tentación es porque usted quiso caer en tentación. Porque usted tiene dominio propio. Porque usted opera independientemente de cómo yo sienta o piensa. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de pensar y de actuar conforme nosotros creemos que es conveniente. Si caemos en tentación es porque usted y yo lo permitimos. Amén. Tenemos dominio, Dios nos ha dado dominio propio, pero también tenemos dominio propio para lo que les dije antes. Mire, hacernos la U, no es malo hacerse la U muchas veces. Tenemos dominio propio, ¿sabe para qué? Para cerrar todo sitio web que tal vez no nos está funcionando, no nos está ayudando.
¿Sabe? Tenemos dominio propio para, como dijo el pastor, borrar números telefónicos. Tenemos dominio propio para bloquear personas en las redes sociales. Tenemos dominio propio para cerrar el oído a cualquier conversación. Tenemos dominio propio para simplemente cerrarle el oído a cualquier voz del enemigo. Tenemos dominio propio. Y tenemos el poder de Dios en nosotros que nos autoriza y nos da la capacidad de hacerlo. Tenemos que usar, esta es una herramienta poderosa que usted y yo no la estamos aprovechando muchas veces al máximo. En la palabra del Señor tenemos herramientas poderosas y esta es una de ellas. Tenemos dominio propio. Fácilmente decimos que no. Fácilmente podemos decir hasta aquí. Fácilmente trazamos una línea. Y de usted y yo depende si la cruzamos o no. Nadie nos obliga. Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos falta el dominio propio. Porque no tuvimos dominio propio. Tenemos que comprender que hay momentos en los cuales no podemos evitar las tentaciones. Y esto es una gran verdad. Hay momentos en que nos vamos a encontrar en fuego cruzado. Les dije que muchas veces nos podemos regresar, pero hay momentos, hermanos, en que sí nos vamos a encontrar en fuego cruzado. Hay momentos en que no nos vamos a poder dar la U. Hay momentos en que no nos vamos a poder correr. Pero en ese momento, ¿sabe qué? Sí tenemos dominio propio. Y tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y andamos con una comunión con Dios, pero de lujo. ¿Y qué va a pasar entonces cuando nos hallamos en ese fuego cruzado? Dígame usted. Tenemos esa comunión con Dios impecable. Oración impecable. Lectura impecable. Comunión con Dios impecable. El poder del Espíritu Santo en nosotros impecable. Y los check. Dominio propio impecable. ¿Qué va a pasar cuando nos hallemos en ese fuego cruzado? ¿Sabe qué? Dominio propio. Y vamos a tener el poder para simplemente empezar a caminar en medio de todo ello y ser más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ser más que vencedores, no vencedores, más que vencedores. ¿Por qué? Porque tenemos estas claves para ganar estos conflictos de nuestra vida diaria. Los tenemos a la mano, herramientas poderosas. Hay veces que no vamos a poder evitar la tentación. Muchas veces no vamos a poder evitar la oportunidad de pecar y satisfacer los deseos de la carne. Van a llegar esos momentos, hermano. No somos súper humanos, les dije, ni súper así espirituales. Y es en ese momento en el cual debemos recordar que nuestro Dios nos ha dado poder y dominio propio para decir no a la tentación. Por último, pero no menos importante, recordando las consecuencias, las duras consecuencias que el pecado trae a nuestra vida. Esto es muy importante. Ya nos vamos para la casa, hermano, pero cerramos acá. No se le olvide las duras consecuencias que el pecado trae a nuestra vida, a su familia. No se le olvide. Y en este último, y lo dejé de último por una razón, porque este último es el que más se nos olvida. Este último es el
que menos tomamos en cuenta cuando nos encontramos en medio de una tentación. Se nos olvida lo horrible y lo desastroso que son las consecuencias del pecado en nuestra vida. Y lo puse acá de último por esa razón. Porque quiero hacer énfasis bien de cerca, como cristianos, esto es prohibido olvidar. Y de hoy en adelante, usted y yo somos conscientes de esto. Usted y yo ya no vamos a ser igual al salir de acá. Vamos a estar conscientes de las consecuencias que el pecado trae a nuestra vida. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Y todos nosotros sabemos que el pecado trae siempre consecuencias muy duras a nuestra vida. Todos sabemos, y unos más que otros. Yo siendo uno de los primeros. El pecado trae consecuencias a nuestra vida, duras consecuencias. Y esto, hermanos, nos debe de servir de freno a nosotros. Esto nos debe de servir de freno a nosotros, sabiendo las duras consecuencias que el pecado trae a nuestra vida. Para nosotros debe de ser un freno de emergencia. Cuando digo un freno de emergencia, es que es un freno de emergencia. Yo manejaba camiones de 100 toneladas. Y cuando íbamos bajando esas pendientes, teníamos un freno de emergencia en caso que el freno hidráulico nos fallara, que muchas veces sucedía o podía suceder. Ese freno de emergencia estaba en rojo, un pedal rojo. Y teníamos que chequearlo todas las mañanas antes de salir con ese camión y todos los equipos, chequear ese freno. Lo activábamos y acelerábamos el motor. Era tan poderoso ese freno que literalmente las llantas se hacían un hoyo en la tierra, pero no dejaba pasar ese camión. Cuando usted sabe las consecuencias del pecado, eso debe ser un freno de emergencia, decir yo no quiero pagar las consecuencias, no quiero que mi familia sufra, no quiero sufrir yo tampoco. Ponga ese freno para no darle lugar a la carne, sino que procuremos agradar al Espíritu. Y las consecuencias no solo se refieren, hermanos, a la muerte física, sino también a la separación eterna de Dios. Dice la Biblia, Isaías dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, le dijo al pueblo de Israel, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es esto? Consecuencias del pecado. El pueblo de Israel había pecado. ¿Y cuál era la consecuencia de su pecado? Eso, que vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es lo que sucede, hay un conflicto, hay una separación. Dios no tiene comunión con el pecado. La Biblia dice que Dios es santo y es 3 veces santo y eso no cambia. Muchas veces queremos pensar que Dios es amoroso, es todo amor, es bondadoso, es gracia, es paz. Pero se nos olvida que Dios es santo y que no tiene ninguna comunión con el pecado. Que si usted y yo andamos practicando el pecado, no hay una comunión con Dios.
No podemos decir que tenemos comunión con Dios si nuestra vida está viviendo en pecado. No tenemos comunión con Dios, porque Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Dios no ignora nuestro pecado. Al contrario, en Números 32, 23 dice: sabed que vuestro pecado os alcanzará. Dios no ignora el pecado. Incluso aquellos pecados secretos que ocultamos en lo más profundo de nuestro corazón algún día saldrán a la luz, porque la Biblia dice en Hebreos que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pablo dejó en claro que el pecado tiene consecuencias a los mismos hermanos de Gálatas. Él les dijo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchas veces se nos olvidan estas consecuencias del pecado. Y Pablo también describe el final de aquellos que se deleitan en el pecado. A los mismos hermanos de Gálatas les dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Son las consecuencias del pecado. No quería, lo siento, terminar así de áspero, pero creo que es necesario que nosotros estemos conscientes de las consecuencias que el pecado produce en nuestra vida. La Biblia describe a los que eligen entregarse al pecado como personas que tienen el entendimiento entenebrecido. En Efesios dice que están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza, y lo describe como que tienen el entendimiento entenebrecido, o sea, oscurecido. Andan en tinieblas todo el tiempo. Por tanto, una de las consecuencias del pecado es más pecado. No sé si entendió, pero una de las consecuencias del pecado es más pecado, porque la Biblia dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, dice que están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de sus corazones. Se entregan a la lascivia. Estando en pecado, el pecado da a luz más pecado para cometer, después que se han entregado a la lascivia, con avidez toda clase de impureza. Esa es la consecuencia del pecado. Usted empieza a pecar y cuénteme, acostúmbrese a hacerlo y me va a contar, va a llegar el momento que somos imparables. No tenemos llenadero. Tenemos que poner ese freno. Pero no todo está perdido, hay esperanza. Y esta es la esperanza. Las primeras palabras que Jesús habló cuando comenzó su ministerio fueron estas. Escuche bien: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y esto dijo el Señor: arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Que nos arrepintamos de todo pecado, que reconozcamos nuestra condición, que corramos a Él. ¿Qué es el Evangelio? Dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio de Dios. Ese es el Evangelio de poder, el Evangelio que cambia, que transforma, el Evangelio de Cristo Jesús. La consecuencia del pecado es la muerte, pero la Biblia dice que el regalo que Cristo ofrece es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
No todo está perdido. No tenemos que vivir con la culpa. Amén. Porque el Señor Jesucristo ha pagado toda deuda y ha borrado toda culpa. Y dice en la carta de Juan que si alguno ha pecado, abogado tenemos. Amén. Que confesemos nuestros pecados. Y Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y eso le está hablando a aquellos que han creído. Que si alguno de ustedes, y les hablo a ustedes, a nosotros, si alguno de nosotros ha cometido una falta, un pecado, dice, confesemos nuestros pecados, porque fiel es Él para perdonarnos. Él es fiel. En Isaías le habla al pueblo. Después de que el pueblo ha cometido pecado y está hundido en el pecado, Dios le habla y está llamando al pueblo. El pueblo se niega a escuchar la voz de Dios. Isaías se para, yo me imagino que se paró en un lugar alto y dice: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Y dice Isaías: crié hijos y los engrandecí, pero ellos se han rebelado en contra de mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Así empezó Isaías. Pero más adelante les dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Y le dice Isaías: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Esa es la esperanza que tenemos. Nos ponemos en pie. Vamos a dar por terminado. Yo quisiera que esta noche nos resolvamos a hacer 4 cosas. Si las está haciendo, perfecto. Si le falta alguna, perfecto. Si no hace ninguna, también. Pero ¿por qué no nos decidimos a hacer 4 cosas hoy, esta noche? Y es a revisar cómo está mi comunión con Dios, su comunión con Dios. Primero, revisar cómo está mi comunión con Dios. Si Dios se presentara delante de mí hoy, y esto es el examen que yo me hago, tendría el valor, tendría la osadez, tendría el coraje de verlo a los ojos, o simplemente haría como Pedro y agacharía la mirada porque la culpa me consume por dentro, porque sé que le he fallado y no me he arrepentido ni le he pedido perdón. ¿Cómo está su comunión con Dios? La segunda es: ¿cuánta ventaja le estamos dando al enemigo? Si es que le está dando alguna ventaja. ¿En qué áreas de su vida usted está consciente? Pero estoy hablando con personas de verdad honestas. ¿Qué área de su vida usted está consciente que le está dando ventaja al enemigo? Y que el enemigo está tomando esa ventaja y le está haciendo mucho daño. Esa es la 2. La 3. Estamos usando esas herramientas que Dios nos ha puesto, nos ha dado. ¿Cómo está su dominio propio? ¿Cómo está ese dominio propio? ¿Cuántas veces al día se activa ese dominio propio en su vida? Y por último, ¿está consciente usted de las consecuencias que tiene el pecado en su vida? El altar está abierto. Si alguien quiere pasar, perfecto. Vamos a hacer una oración mientras el hermano nos ayuda acá con
unos cantos. Pero yo quiero que simplemente usted atienda a Dios ahora esta noche. Atienda a Dios. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indiana y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.